junto con una temática que también es importante, que es la arquitectura moderna, y un recuento de un colaborador de Félix Candela en Guatemala y Centroamérica, que vamos a hablar de la obra de él como parte de esta documentación de campo. Entonces mañana va a haber prehispánico y va a haber moderno, así que para los que les gusta también este tema, creo que es importante no perder la perspectiva histórica de la arquitectura hasta sus contextos modernos. Entonces vamos a dar inicio, estamos un poco retrasados con media hora, pero vamos a tratar sobre la marcha de ir avanzando. Entonces quiero presentar al doctor Oscar Quintana, que nos acompaña, al arquitecto y maestro Víctor Rivera, que forma parte del panel del seminario y miembro del seminario, y yo que soy el arquitecto Juan Antonio Siller. Nos acompaña la restauradora Donna Jarvela, es restauradora de Churubusco y ha colaborado en este año, en marzo, en los recorridos que realizamos, y ahora está bajo el control del web. De los días que ustedes no nos pueden acompañar, sería importante que se llevaran la dirección para que pudieran dar seguimiento en esta experiencia que hoy estamos tratando de componer, pero que ha sido interesante recibir comunicaciones de distintas partes del mundo donde han dado seguimiento a este tema prehispánico. Pues damos inicio, te agradezco a Oscar, que hoy llegamos a la cuarta sesión. Bueno, buenas tardes y afortunadamente pude visitar la clase del maestro Rivera y los días anteriores platicamos de la parte norte de Petén. ¿No tenés el...? Pero las de aquí sí. Ahí está mejor. Del lunes, martes y miércoles platicamos un poco de Tikal y los alrededores, donde mirábamos arquitectura preclásica y sobre todo clásico. Y ahora casi nos pasamos al área del altiplano guatemalteco, acá, y vamos a platicar de estas ciudades que corresponden al periodo posclásico, 1200, 1450 o 1521 hasta la llegada del encuentro, como decía don Víctor. Y aquí hay una serie de capitales de señoríos de origen maya, pero pertenecientes al grupo posclásico, digamos arquitectura muy particular, en zona de montaña. Y vamos a hablar primero de Gumarcaj, que era un reino quiché, una de las ramas mayas. Esta ciudad fue conquistada en 1521 por Pedro de Alvarado, un comandante de Hernán Cortés, y pues las tácticas militares de los españoles eran superiores a lo que esperaban los habitantes del altiplano guatemalteco, aunque hay una relación extraña porque lo que pasaba aquí en este valle era conocido también en el altiplano guatemalteco y sin embargo los señoríos que estaban en esa región no se unieron y no, digamos, no tomaron una estrategia para poder defenderse. Estos son dibujos que hicieron los conquistadores de la ciudad. Gracias. Y quería pedirles favor de que tomaran nota de estos. Son idealizaciones, no. Cuando vinieron los españoles, los cronistas no tenían relación con el espacio urbano ni la arquitectura prehispánica y son interpretaciones un poco fantasiosas. En 1831, el gobierno de Guatemala trata de hacer una recuperación de su historia y manda investigadores a documentar los sitios arqueológicos en el país y hacen reconstrucciones como esta del Templo Mayor de Gumarcaj,
con dibujos. Y como corresponde a la arquitectura del posclásico en el altiplano de Guatemala, son ciudades fortaleza en acantilados con muros naturales, como aquí, con un solo acceso que era controlado por pocas personas y tenía una plaza principal donde estaban los edificios principales, un juego de pelota, el área del palacio y una serie de como palacios de los distintos distintos señoríos que conformaban el reino quiché. Aquí hay una documentación de la ciudad desde 1524, cuando la ciudad es conquistada. Fue conquistada, saqueada, quemada y destruida para impactar el poder de los que ganaron ese combate. Y los habitantes de ahí y la región fueron enviados a otro lugar. Bueno, hay descripciones orales, Bernal Díaz del Castillo. Esto es lo que le comentaba el dibujo anterior, un grabado. Varios investigadores por el largo del tiempo y bueno, una serie de investigadores hasta llegar a la primera restauración que se hace de la ciudad el año pasado, en la cual tuve la suerte de poder dirigir y restauramos solo parte de un edificio que es el juego de pelota. Una vista aérea antigua del área de la meseta esta fortificada. Aquí está la plaza principal, el juego de pelota. Este es un acceso moderno que al construir en los años 60 facilidades para el visitante destruyeron la entrada original, que tenía un puente levadizo. Una cosa curiosa es que la ciudad está formada, realmente son 4 partes de ciudades. La que ahora vamos a hablar es el Gumarcá, que está aquí. Esta es la plaza, el juego de pelota. Pero aquí están los barrancos. Aquí hay otra parte de la ciudad que se llama Chizalín. Pero lo curioso es que hay 4 juegos de pelota. Uno está acá en el resguardo, aquí. Otro acá. Y el otro aquí, Ixmachi. Y algo que no muy me parece claro es que si uno tenía que pasar de aquí para acá, pues tenía que echarse la bajadita y la subida. Y hay otro detalle, el mismo, lo que vamos a ver, la capital y sus barrios, los barrancos. Esto también para la arquitectura del paisaje, estas posiciones también estaban conectadas con los ríos. Estos ríos llegan a comunicarse al río Sumacinta y de ahí al Golfo de México. En una distancia muy grande, pero eran parteaguas y estaban controlando. Y por el otro lado, un poco más abajo, se llega al río Motagua, al Atlántico. Otra vista antigua. Cómo era Gomarcaj en los años 60. Vamos a ver también, cuando vieron esta tabla larga, toda la historia de la ciudad es un poco trágica. Como pueden ver, no hay la piel, digamos las fachadas, no existen porque durante la colonia aquí está la capital, un poco para acá. A 3 kilómetros está la cabecera departamental que se llama Santa Cruz del Quiché. Ahí se pasó, los españoles no quisieron quedarse acá, sino que se fueron a un valle más amplio, sin barrancos, y para construir la iglesia, el Palacio del Gobernador, las casas normales, extrajeron la piedra de Cumarcaj. Se llevaron todos los pedazos de bloque, es piedra pómez y volcánica. Y como lugar vencida, para destruirla realmente, le quitan la piel y nos dejan
una visión amorfa, son montículos sin forma. Esta es una vista actual del Google, donde se muestra el juego de pelota, la plaza, el edificio principal que está en el grabado. Unas vistas antiguas, esta es una de las atalayas para poder entrar a Gumarcaj, que también tiene su juego de pelota. El paisaje que se mira desde la ciudad. Y esta es la entrada que les comentaba que se fue destruida para poder acceder a la parte alta de esta otra vista. Y esto lo hicieron con maquinaria, porque querían que el visitante llegara con facilidad. Aquí hay un plano del área de plana y el área que pertenece al parque. Y aquí hay una serie de datos de vestigios de la ciudad que les comentaba que está a 3 kilómetros de la cabecera departamental, donde usaron la piedra de los edificios prehispánicos, sobre todo para hacer cimientos, para hacer la iglesia. Esta torre de 1897 fue construida totalmente con piedra tallada de la ciudad. Es la misma torre. Y miren ustedes las proporciones, aquí hay una primer parte de muro de piedra y después otra parte de barro. Pero la calidad, digamos, de la piedra era tan buena que pues la ciudad fue usada como cantera. Entonces, por eso es. Pero no solo en edificios importantes, sino que en casas normales. ¿Qué me pasó? Incluso hay una que hicieron un temazcal con la piedra, que funciona todavía. La iglesia, que es construida totalmente con piedra aquí en Gumarcaj se hizo la primera misa en Guatemala. Y esta es una de las primeras, claro, esta fue modificada, pero tiene, cuando nosotros estuvimos el año pasado trabajando los preparativos para la restauración, el padre de esta iglesia hizo una abertura aquí, porque había, como ven, aquí hay una escalinata, y las personas que no podían subir, los inválidos, necesitaban otro tipo de acceso. Entonces rompieron acá, hicieron una rampa para llegar al atrio del convento y del convento entrar a la iglesia. Pero afortunadamente cuando estábamos esperando nosotros le decimos tuk-tuk en Guatemala, para ir a la ruina, nos dimos cuenta que el escombro que tenían ahí, estaban sacando las piedras para poder hacer la rampa, y nosotros le pedimos al cura párroco que nos permitiera devolver esas piedras que habían sido originalmente de Gumarcaj a la ciudad. Aquí hay un camión y recuperamos 515 piedras, porque fueron cabales, porque tuve que firmar un acta. Y ahora las pusimos, aquí están bajando las piedras que de la iglesia regresan a la antigua capital. Otro factor que influyó en la conservación actual de la ciudad es que en los años 70, 80 hubieron investigaciones arqueológicas por la Universidad de Albany en Nueva York. Y lo que ustedes miran en negro, todo esto, son trincheras de excavación. Pero el director del proyecto se interesó relativamente poco en la calidad y dejó a sus alumnos por años que excavaran
a discreción, podría decirse. Abrieron trincheras a todo lo largo. El área del palacio fue completamente volteada, digamos. Y lo lamentable es que se fueron y no rellenaron, ni tampoco hasta la fecha de hoy han entregado los documentos del resultado de la investigación. Entonces, si sumamos que la ciudad primero la quemaron, sus gobernantes fueron quemados aquí en esta plaza, después los pobladores de los alrededores sacaron la piedra de fachada y después vinieron los investigadores y abrieron los ejes, todas las fachadas buscando datos arqueológicos, pero como les digo, sin documentar, sin dejarlos documentados y sin rellenar las trincheras. Entonces, esa es la realidad. Aquí se mira una parte ampliada. Estas son trincheras de investigación, grandes pozos. Miren, por ejemplo, acá. Y esto, por esa razón, tenemos un gumarcaj sin piel. Por ejemplo, aquí hay una trinchera de saqueo. Este era un templo pirámide con unos dados, todavía se puede medio leer. Estas son fotografías del juego de pelota. Aquí está la plaza principal. Es, ¿cómo era que decía el maestro? Una de cajón, algo así. Yo le digo un patio hundido de juego de pelota. Aquí están las plataformas elevadas. Y otra particularidad que tiene como ciudad capital de los quichés, que sigue manteniendo ese nexo con los antepasados a través de rituales, y ahorita es considerada como ciudad sagrada, digamos, tiene una categoría de un lugar que es que permite hacer ceremonias. Son fotos antiguas donde aquí está el templo principal completamente destruido. No sé si se recuerdan del grabado. Aquí tenía una escalinata muy vertical, unas alfardas grandes que terminaban en dados, que es una característica de la época del posclásico. Como ven, no hay escalinata, no hay dados, está completamente desmantelada. Este es un lado norte del otro lado del templo principal. Y ahora tenemos un problema. ¿Qué podemos hacer para recuperar, digamos, con temas de restauración? ¿Qué podemos hacer ahora para recuperar esa piel? ¿La reconstruimos? ¿La seguimos dejando? Si se deja aquí, cada año hay pérdida de volumen, porque lo que estamos viendo es el núcleo del edificio. La fachada está perdida, como usted dijo. Otras vistas. Este es el templo Tojil, el templo del trueno, el edificio principal de la ciudad. Y como vemos, todavía sigue llegando personas a hacer ceremonias. Ahora, después, estos señores que investigaron en los años 70, 80, hicieron unas reconstrucciones, pero a mí se me parece algo así como Grecia, que no tiene nada que ver con nuestra arquitectura, simplemente se inventaron estas cuestiones. O como esto se me parece el mausoleo de Halicarnaso. Este es el supuesto templo mayor, que en realidad no tiene absolutamente nada de cierto. En esa época no existían estas cosas, eran losas planas. Pero sin embargo, ellos lo publican. Como les comentaba, nosotros tuvimos el encargo de trabajar el juego de pelota, que aquí está la plaza, está la formación. Hay una entrada aquí que sube a estas terrazas
Aquí hay escalinatas que suben a las plataformas elevadas, por acá. Y aquí está el área de juego. Como vimos ¿dónde era? En Yagul, que estaban viendo en la clase con don Víctor. Aquí no hubo ninguna evidencia de algún marcador, ni en el piso, ni en las paredes. Esta es la condición antes del trabajo. Aquí, según los planos antiguos, había aquí está la plaza, aquí había una escalinata para entrar, que subía y bajaba al espacio del juego. Y aquí decían los planos que había otra subida y otra bajada. Cuando los arqueólogos liberaron el escombro, se logró comprobar que aquí no había solo había un único acceso de la plaza principal a las terrazas y al juego de pelota. Aquí hay, esta es la plaza principal, si ustedes la ven, está anegada. Eso es porque los señores que excavaron aquí tiraron lo que quedaba de las fachadas, lo tiraron acá. Esto que ven aquí es resto de escombros, esto es totalmente plano, y taparon los drenajes originales. Entonces ahora cuando llueve mucho casi se convierte en estanque la plaza. Aquí hay unas vistas de cómo se intervino el juego de pelota, la plaza acá. Aquí se hizo una reconstrucción de volumen. Cuando el equipo de arqueología liberó el área de la plaza, se logró determinar, ven esta parte oscura, eso es original, pudimos el 18% de la superficie estaba en su posición original. Generalmente en la base aquí tiene la terraza de juego y todo lo demás había sido perdido el volumen, perdidas las piedras de original. Entonces lo que hicimos es que con la piedra sin forma del escombro construimos un volumen, porque arriba también teníamos indicios de pisos. Entonces los arqueólogos nos dieron los datos, teníamos los arranques de los muros, pudimos establecer la pendiente de los taludes y la altura. Y esta es la forma que se presenta actualmente el juego de pelota. Por esta parte de acá, con una marca especial, están las 515 piedras que recuperamos de la iglesia. Nunca se supo o nunca se pudo haber sabido de dónde procedían. Sin embargo, están documentadas y puestas de nuevo simbólicamente en la ciudad. Podemos ver acá los aplanados, acá, que estos son los datos que nos permitieron reconstruir los volúmenes. Quiero comentarles que paralelamente a este trabajo hubieron dos compañeros de la Facultad de Arquitectura de San Carlos que hicieron su trabajo de tesis, de licenciatura. Uno diseñó un museo de sitio que vamos a ver más tarde y el otro se encargó de la documentación con su tesis. Entonces él pudo calcular que el 18, esto que vemos que es original y en su lugar, representa el 18%. Todo lo demás es perdido. Y también teníamos otro problema de cómo integrar un edificio a un contexto que estaba en ruina, digamos, y sin forma. Entonces, se llegó a no completamos una de las plataformas elevadas y esta la dejamos en una forma medio terminada, porque uno de los riesgos que tenemos cuando intervenimos un edificio, si le ponemos una cubierta nueva o un volumen, llegamos a hacer maquetas, modelos a escala 1:1. Y el edificio, en esta forma, cuenta al menos un poco la historia de la ciudad que les comentaba. Y se espera que con el tiempo, como sucede en muchos lugares, cuando otros edificios estén ya preparados, se vaya pudiendo
tener la idea de cómo eran los edificios, aunque nunca vamos a poder tener la recuperación total. Aquí se miran las bancas, el volumen. Aquí hay 5 metros de alto. Las áreas para poder de espectadores. Las personas dominantes estaban aquí arriba viendo el juego. El equipo contrario de un lado y las plataformas. Aquí pueden ver ustedes las partes blancas. Aquí había un muro contrafuerte escalonado. Esta es la mayor área de repellos. Es la laguna de la plaza. Y aquí había, de la bitácora, se intervino un área total de 2.226 metros cuadrados. La parte que fue reconstruida en volumen, los muros contrafuertes, aquí está la plaza. Hicieron pequeñas reconstrucciones en base a los dibujos que habían de los datos coloniales. Aquí están los accesos a las gradas, que lo único que se encontraron fueron pequeños arranques acá. Estas almenas que aparecían en los documentos coloniales, las reconstruimos porque fueron encontradas dentro del escombro. Bueno, tengo que comentarles que en el escombro, acá, cuando lo liberaron los arqueólogos, encontramos cerámica colonial, un montón de cerámica prehispánica, ceniza, digamos de la época de la quema. Encontramos pilas, plásticos y hasta una bomba de fabricación casera, porque esta región era un área de guerrilla en los 80s, 90s. Era una zona muy, digamos, inestable. Y ahí estaba una bomba que no había explotado dentro del escombro. Una cosa curiosa para los... bueno, aquí se supone que había un marcador que no se encontró, que toda la decoración era con almenas y que había un cierto filete por encima con una gota, porque estas paredes eran pintadas, digamos, entre los escombros de repello que se encontraron, había pintura, amarillo, azul, verde, colores fuertes. Y, por ejemplo, están estas cuestiones, poquitos indicios, y estas almenas que encontramos, que pudimos, bueno, también se vieron los sistemas constructivos originales en su posición. Aquí, esta es parte del contrafuerte que estaba escalonado, cómo ellos construían sus muros, las dimensiones. Y el estudiante de arquitectura que tenía que hacer su tesis, pues con la computadora nos hizo el análisis de bueno, se hizo un levantamiento con estación total de esa parte y él nos hizo el cálculo de los volúmenes perdidos para poder hacer una reconstrucción, al menos en papel virtual, digamos, ya que la ciudad, el edificio no se puede reconstruir por la poca evidencia que hay, pero haciendo un estudio en computadora con las curvas de nivel, se pudo determinar la forma original por los arranques acá y calcular el volumen perdido. Una cosa que era muy particular, se recuerdan que, no sé si tengo una foto. No. Algo que era muy particular es que cuando los arqueólogos liberaron la plaza, el juego de pelota, por ejemplo, estaba el escombro acá. Entonces, primero hacen una trinchera para poder llegar al arranque del muro. Y en esta parte de aquí había un montón de repello de 2 o 3 centímetros tirado en el piso, que parecían como de este
de este tamaño, pero y abajo de él había ceniza. Entonces se pudo constatar de que la ciudad realmente fue quemada y que después la gente del pueblo vino, quitó el repello, lo quitó, quedó tirado en el piso porque no lo necesitaba y se llevaba las piedras. Entonces tuvimos cantidades enormes de este repello que es construido con piedra pómez pulverizada. Entonces tenía una resistencia que los relatos de 1840, por ahí pasó Stevenson y Catherwood, él describe que en el área del palacio encontraba pisos que estaban expuestos por el tiempo y decía que parecían cemento. Pero gracias a esa particularidad de pulverizar la pólvora y hacerlo con las mezclas, que le da una resistencia realmente dura. Ese montón de capas que estaba tirada abajo, nosotros la recuperamos y las utilizamos para superficie de sacrificio y para protección sobre todo de esta parte, bueno, no por ejemplo, están puestas ahora aquí, en estas y aquí arriba. O sea que reutilizamos el repello desperdiciado cuando quitaron las piedras y lo volvimos a usar porque todavía siguen teniendo una excelente calidad. Como les comento, el estudiante hizo el estudio, se pudo determinar cuál era el volumen de cada elemento del juego de pelota, las dos plataformas norte-sur, perdón, y las plataformas bajas. Estos son algunos ejemplos de lo que les comentaba, los pedazos de repello con pintura. Este es el detalle, una fotografía de esa almena que encontramos, que pueden ver que tiene diferentes, este es repello, hagamos uno sobre otro. Se pudieron tener las dimensiones reales del juego de pelota. Habíamos comentado antes de que los señores prehispánicos tenían sus esquinas, pues no necesariamente tenían que ser 90 grados cabales, sino que aquí pueden ver que aquí hay deformaciones, aquí hay no hay 90 grados. El estudiante también utilizó los grabados que presentamos antes y los pudo ver, comparar con la deformación actual. Aquí está él trabajando el templo como se supone que era, ¿no? ¿Se recuerdan aquel pico que había? Y lo está moldando con la forma actual del terreno. Aquí tenemos un error, porque como hay tanta deformación, en las curvas de nivel nos relatan no una realidad. Nosotros asumimos que aquí había, sobre el templo ese muy, muy vertical, había una plataforma de entrada. Y resultó que a final, por sondeos que hicieron los arqueólogos, llegamos a comprobar que esto no existe. Digamos, era sumamente una torre muy dominante. Pero los datos del dibujo, digamos, los planos, la topografía, nos daba otro indicador. Otra vez, aquí está aquí está la plataforma que se comprobó después de que no existe. Aquí están las bueno, tiene 3 escalinatas, aquí está la plaza, el templo, el espacio interior arriba, un gran faldón atrás, la alfarda con los dados, y lo mismo hizo con los otros edificios alrededor de la plaza. Aquí está la deformación actual y cómo él piensa que pudo haber sido el edificio. Y finalmente él hizo una serie de dibujos, de reconstrucciones en base al plano topográfico, a las investigaciones de los arqueólogos y a la bibliografía del posclásico. Hizo una serie de idealizaciones para el museo que estaba diseñando el otro colega. De aquí, por ejemplo, usó figuras de Apocalipto, y ahí la manipularon y nos da aquí, por ejemplo, él, como iba un poco adelante, no pudo ya corregirlo,
esta cuestión de... Este es el buceo en construcción porque se hizo el año pasado. Este es un modelo a escala que estaba desde los años 80, muy, muy, ¿cómo dijera? Muy imaginativo. Lo que es correcto es la planta, pero las elevaciones y los edificios son un poco diferentes. Aquí está el juego de pelota con 2 entradas. Después que les comentaba que se había comprobado que solo tenía una. Este modelo estaba en un museo pequeño de los 80 y fue restaurado para poderlo utilizar de nuevo en el nuevo museo. Por eso tiene esa fotografía donde está tirado en el piso. Aquí está el juego de pelota, aquí está el edificio que estábamos comentando del Tojil, la plaza. Los grupos, hay cerca de 4 zonas de linajes que compartían el poder con el gobernante. En el museo estaban estos grabados que les comentaba de 1834. El único dato que podríamos decir entre comillas confiable de cómo era la arquitectura realmente, que es muy poco. Este es uno de los 4 que estaban afuera, que es una atalaya, que pasamos una foto al principio. Por ejemplo, aquí se miran los barrancos. Y este es cómo está el museo actualmente. Aquí están las idealizaciones que hizo el arquitecto. Aquí está el modelo. Este es el arquitecto con las reconstrucciones. Se trató de usar elementos sencillos o normales. Es una torta de cemento, piedra de cantera, que no es del lugar, pues, pero es de la región. ¿Cómo está aquí hay unas muestras que se recuperaron. Esta es la tesis de grado. Cómo reconstruye él la gran plaza con una serie de plataformas para hacer ceremonia. Aquí hay más personajes de Apocalipto. Y aquí hay una reconstrucción de cómo vio el arquitecto que podía haber sido la plaza en base a todos los trabajos que hicimos. Él mismo formó parte del equipo y era el que, aquí se mira. Por ejemplo, aquí está la plataforma baja, aquí están las escalinatas para llegar a la plataforma alta. Aquí le puso un marcador porque solo para indicar que por algún lado está. Aquí está la plataforma, aquí están las cornisas que protegían las paredes pintadas. Aquí está la plaza y aquí está el edificio principal. Y esta es una característica, son los salones abiertos de consejo que se mencionan en el postclásico. Aquí hay otra vista del edificio que está enfrente aquí está el Tojil, el juego de pelota está acá. Aquí está el edificio principal un poco más cerca. Parece un poco extraño, pero se recuerdan los grabados que había. El arquitecto utilizó los grabados, utilizó las curvas de nivel actuales, toda la historia, y se pudo reconstruir una cosa así medio. Y quitando esta cuestión, ustedes se lo tienen que imaginar todavía más peraltado. Una losa plana. Aquí son distintas etapas cuando él está estudiando color. Una cosa. Por ejemplo, tuvo el cuidado de estos estandartes que andan por aquí. Para el posclásico, la escritura maya, por lo menos ahí, no se usaba. No hay glifos, no hay símbolos de ciudad, sino que los símbolos eran los venados, los jaguares, y él de un códice posclásico los mete que hay un detalle, se recuerdan el pedacito que encontramos de Almena, él lo reconstruye en la computadora, aquí está la única evidencia que había, son mis lentes.
Aquí están los estandartes que están en los códices posclásicos. Como se supone que era, aquí les comentaba que solo tuvimos el arranque de la primera grada. Nunca supimos si realmente subían arriba y bajaban. Aquel lo interpreta de esta forma. Aquí está la banqueta, el área de juego, que hay, como les decía, 5 metros. Otra vista. Y estas imágenes están en el museo. La persona que visita el sitio debería estar informada en un principio cuál es la historia realmente, porque como vieron, es un problema un poco difícil porque por los antecedentes cuesta mucho, pero ahora los jóvenes con la tecnología pues la pueden hacer y no es necesario hacer reconstrucciones fantasiosas. En cambio, con los 3D y las visiones, pues podemos ilustrar al visitante en una forma virtual cómo pudo haber sido el juego de pelota. Ahí está otra vez el... Aquí está otra vez esa tradición constante de usar la plaza para hacer ceremonias. También cuando nosotros llegamos en febrero del año pasado a trabajar ahí, no pudimos empezar a trabajar el día de hoy, sino que tuvimos que pedir permiso a los sacerdotes mayas para que nos dijeran cuándo era el día propicio para iniciar los trabajos. Y nos obligaron a hacer 4 ceremonias mayas y teníamos que cubrir los gastos y todo. Y en un principio nos dejaron cerca de 6, 7 días que no podíamos trabajar hasta que fuera el día propicio. Y ese día llovió, pero era un día del mono, digamos, como ellos tienen. Entonces aquí hay chocolate, habían bananos y un montón. Entonces hicieron la ceremonia, dijeron que todo estaba propicio para hacer el trabajo, sobre todo para que no hubieran accidentes, porque las tradiciones en el altiplano de Guatemala son muy arraigadas y ahí no andan con muchos cuidados, sino que lo que primero que hacen es que te linchan. Entonces tiene que uno tener el respeto y el tener el cuidado de pedir permiso. Entonces, y como les comentaba, pues casi a diario hay ceremonias. Ahí están los trabajadores del proyecto el año pasado haciendo otra de las 3 que les habíamos comentado. Y aquí terminamos. Nos avisan que estamos en línea de transmisión web, entonces a las personas que están integrándose ahorita tuvimos una falla técnica y llevamos más o menos una media hora de la transmisión. Estábamos hablando de Cumarcaj, en el altiplano de Guatemala, y continuamos con la conferencia. Bueno, no sé si ustedes sabían que estamos en línea y tenemos oyentes que nos están siguiendo desde Perú, de Italia, de Portugal, de Guatemala, de Estados Unidos y naturalmente de México. Entonces, ellos están siguiéndonos por esas cámaras que están ahí y al terminar la sesión ellos nos hacen preguntas y ustedes también preguntas para que podamos aclararles o alguna duda. Este final de esta parte que entramos con es el glifo emblema del Bactún, el Bactún 13. Según los mayas, el 21 de diciembre de este año termina un ciclo de 5.200 años. Entonces, ese es su glifo emblema. No me... Un pequeño relevo ahorita.
El sitio es muy interesante, quizás las imágenes no tuvimos el tiempo de agregar la parte de habitación, que es la que comentábamos ayer en la charla final, pero los conjuntos tienen un sistema muy interesante del centro de la plaza, que es como la parte focal central, hacia estos extremos, todo un sistema de comunicaciones y la parte residencial es muy interesante. Al interior hay una serie de patios y de pequeñas habitaciones en torno a patios centrales y es una arquitectura muy horizontal, es una zona además, no lo hemos mencionado, es una zona sísmica. Entonces esa arquitectura que estuvimos viendo en el Petén, muy vertical, aquí sucedería como en Oaxaca, que estas torres esbeltas se vinieron abajo hasta que se aprendió que había que hacer arquitectura antisísmica o que resistiera. Entonces ustedes van a ver que es una arquitectura donde predomina el macizo, horizontal, poco elevada, casi un solo nivel, y ha sido una arquitectura que ha resistido esta sismicidad tan fuerte. Y en Guatemala son 3 placas las que convergen, y cuando tiembla, tiembla más fuerte que hoy en la madrugada, aquí en México. Entonces, una arquitectura interesante, creo que esa es una característica que podemos observar entre la región del Petén que estuvimos viendo el día de ayer y la que estamos viendo el día de hoy en esta zona. Los núcleos de arcilla y piedra y el recubrimiento a base de piedra retirado y reutilizado. Esta es una segunda historia, es decir, si habláramos del patrón de asentamiento, la reutilización del material de uno sirve para la edificación de mucha de la arquitectura del siglo XVI, como sucedió en muchos lugares en México. Y lo que es interesante como continuidad arqueológica y cultural es el lugar tiene una connotación de un lugar sagrado, es decir, habría una categoría cultural de patrimonio inmaterial o intangible y de patrimonio vivo. Entonces es una parte importante que tendríamos que considerar nosotros, los investigadores, los arqueólogos, los arquitectos, que el sitio tiene un uso, así como una iglesia donde no interrumpimos en medio de una celebración. Para esta comunidad indígena de esta región, el sitio tiene esa connotación. Esto es muy importante porque nos permite empezar a identificar sitios como sitios de patrimonio intangible, que es muy reciente la integración de estos sitios, prácticamente hasta la reunión de 2003 y la convención de 2006, es que se incorpora en la lista de UNESCO por primera vez sitios con categoría de patrimonio intangible. México ya tiene algunos, pero muchos de los lugares de nuestros sitios arqueológicos podrían tener esa connotación y esa categoría para identificarlos y para protegerlos y darle el uso que la gente tiene. Podrían ser las grutas, las cuevas, los cenotes, las montañas, que en caso del altiplano son importantes en México, y en este lugar vemos que esa tradición, inclusive en ciudades urbanizadas como Guatemala, Caminalcuyú, que tiene una tradición desde el preclásico, sigue siendo usada para ceremonias por parte de las comunidades tradicionales. Entonces son 2 aspectos que estamos viendo en cuanto a la arquitectura. Ustedes ven, comentábamos un parecido muy cercano a la arquitectura del posclásico en el altiplano. Santa Cecilia, Tenayuca, este sistema muy vertical de estructuras con 4 escalinatas orientadas perfectamente, la idea de la alfarda, del dado y las cubiertas planas. Nos recuerdan mucho esta arquitectura del centro de México hacia el posclásico. Pues continuamos. Seguimos en el altiplano, arquitectura del siglo XIV-XV. Ahora vamos a ver otras capitales de ese grupo de raíces mayas. Mixcoviejo, Insimché y Zaculeu. Aquí hablamos de Gumarcaj. Aquí está Mixcoviejo. Aquí no leo bien, pero tiene que ser Zaculeu, Insimché. Vamos a hablar primero de Mixcoviejo. Otra vez una ciudad encima de una meseta plana o aplanada artificialmente, rodeada de barrancos.
con varios sectores. Y en el sitio arqueológico pues tenemos un modelo a escala en concreto, donde muestra bastante bien cómo es la posición del espacio urbano, a contrario al clásico, que es mucho más monumental, con grandes plazas. Aquí realmente la arquitectura se amolda a las laderas, digamos. Hay edificios que están determinados por la topografía realmente. Otra vista. También están los ríos que comunican aquí al Motagua, uno de los principales de Guatemala. Y podemos ver, aquí hay un juego de pelota por acá, aquí hay otro más allá, cómo la arquitectura se amolda a lo que tienen del terreno. Y esa condición, como decía don Víctor, que cuando hay un enemigo salen corriendo a la cima de la montaña, pues aquí podemos ver los acantilados, aquí está la ciudad, parte de la ciudad. Incluso lo que comentaba el doctor Siller, aquí en este río hay un nacimiento, entonces ahí también hay vestigios arqueológicos. En realidad no es una cueva, sino que es una barranca grande donde nace el agua. Entonces, también abajo hay vestigios, digamos, de ese tipo de relación, la madre naturaleza, el agua virgen y la ciudad encima. Esta es una vista del cañón que separa, y por eso la ciudad era difícil de atacar, porque otra vez tiene una sola entrada, pero miren cómo son las paredes abajo y la ciudad está arriba. Aquí va el río que habíamos visto antes en el modelo. Miren las cuevas que se forman. Ahora hay una serie de vistas de los años 60, porque aquí la ciudad fue conquistada por el hermano de Pedro de Alvarado, creo que 3 años después de Gumarcaj, y la población fue obligada a ir a otro lugar, pero no había un asentamiento colonial cerca. Entonces la ciudad se salvó de que la piel se le quitara, pero sin embargo, por los cientos de años de abandono, la naturaleza Y aquí hay, en los años 60, hubo un proyecto franco-guatemalteco que trabajó en Misco Viejo, hicieron reconstrucciones de edificios. Aquí hay un edificio gemelo, aquí hay un juego de pelota, aquí hay estos edificios largos que comentábamos antes. Aquí hay una vista aérea, otra vez otro juego de pelota hundido, una doble T. Los edificios alargados, un edificio. Y como podemos ver bien, aquí no hay 90 grados, por decirles algo, cómo se amoldan ellos al terreno natural. Otra vista antigua, aquí están los edificios gemelos, aquí está el juego de pelota, aquí hay otro juego de pelota. Miren las barrancas acá. Aquí también hubo una tesis, solo que esta es una tesis de maestría en gestión. La arqueóloga, perdón, aquí está su nombre, su trabajo. Y ella preparó, como le dije, un plan de gestión para que el sitio arqueológico de Misco Viejo pudiera tener un mejor sustento histórico y de facilidades al visitante. Entonces, aquí están los diferentes grupos, aquí está un juego de pelota, aquí está el otro, aquí están las pirámides gemelas, y aquí vamos a ver algunas fotos del grupo C, perdón, acá, donde ese proyecto franco-guatemalteco en los años 60 trató de reconstruir edificios, al igual que en Gumarcaj. Más bien, lo poco que había en Gumarcaj lo usaron de ejemplo para reconstruir edificios en Misco Viejo. Ustedes vieron que es bastante poca y evidencia poco sostenible. La idea en los 60s y 70s era que había que reconstruir. La moda era cemento
para que el visitante que llegara viera esos aplanados que habían sido perdidos. Aquí no hay tanto piedra pómez, sino que son piedras lajas, pequeñas, no hay bloques como los que vimos en Gumarcá que usaban en las casas. Otra parte de la tesis de esta arqueóloga. Aquí hay un esquema de la misión franco-guatemalteca donde reconstruyen un techo plano, pero lo hacen una losa plana de concreto con hierro armado. Sobre una base, vimos que los núcleos son de lodo, de tierra, y a los señores con buenas intenciones para mostrar al visitante cómo era un techo plano, no como el dibujo que vimos antes, pues se les ocurre poner una losa. En fotos de los años 60 también, la moda de los 60 era mostrar ventanas de los distintos etapas constructivas. Entonces dejaron estas cosas por acá, esto por aquí. Y que hay otra vista antigua. Y también cuando estabas aquí arriba, en esta cosa hicieron un pozo arqueológico. Y le pusieron escalinatas de marinero, entonces uno podía bajar y ver los distintos estadios constructivos. También dibujos. Y cuando vino el terremoto de 1976, que fue escala 7.6, el epicentro estuvo muy cerca de ahí. Los distintos sistemas constructivos, digamos, lo nuevo, el concreto, hace que los edificios exploten. Y la losa bonita que estaba arriba se les vino abajo. Realmente fue un efecto lamentable porque lo que pasó es que vino el sismo y tenía demasiada carga, digamos, ese cajón hizo que prácticamente el edificio explotara. Después del terremoto vino otro grupo de personas que reconstruyó la ciudad e hicieron este tipo de modelo a escala que a la gente le gusta, pero así fue como quedó después del terremoto. Se desmoronó completamente. Este es el mismo edificio. Bueno, este es antes del terremoto y este es después del terremoto. Y aquí están en las labores de volver a poner esa piel para que el visitante pueda entender de alguna manera cómo eran los edificios. Aquí están fotos de los después del terremoto de trabajadores. Aquí hay una serie de fotos de un libro publicado por Marcelino González, un arquitecto que fue homenajeado en las jornadas, que fue el responsable de recuperar los daños causados por el terremoto. Entonces, aquí hay una serie de fotos de antes, cómo estaba antes del terremoto y cómo quedó. Miren esta parte de acá. El edificio que habíamos visto en detalle arriba. Otra foto, cómo estaba antes, cómo lo dejó el terremoto. Miren esto ya lo habíamos pasado. Y este es cómo está actualmente el edificio este de la losa. Es este mismo, con intervenciones más nuevas. Y actualmente se está, yo no sé si lamentablemente, pero ese daño que causó el terremoto, cuando uno llegaba al sitio arqueológico causaba de veras un impacto de una mala intervención, pero a estas alturas ya es un documento histórico que podía ser didácticamente impactaba al que llegaba a Misco Viejo. Toda esa losa que estaba botada, que ustedes vieron en las fotos, fue eliminada y todos los daños que causaron ahora están siendo tapados. O sea que estamos borrando, en cierta manera, la historia, aunque sea reciente, de esta ciudad. A mí me parece, pues yo hubiera dejado, si habían 5 sectores, hubiera dejado uno para que el visitante pudiera leer físicamente y aprender de las malas prácticas que se puede y que no se puede hacer.
pero sin embargo, estos son los restos que quedan de... eso tampoco es estuco, es cemento de los años 60. Una foto también de otra área que no han compuesto. Y esto es como se presenta uno de los grupos de Misco Viejo. Aquí está el patio hundido con el juego de pelota. Esta es la visión de las pirámides gemelas, que por cierto es un punto de observación astronómico. En los equinoccios el sol nace por aquí y se marca perfectamente digamos, no solamente eran edificios puestos, sino que tenían funciones. Y además de esos famosos héroes gemelos del Popol Vuh, también es un elemento donde podemos revisar la salida del sol acá, en los equinoccios. Vista de cómo está el juego de pelota en el grupo A. Este fue restaurado. Y aquí está el marcador, que el único marcador que hay en el altiplano, que es, bueno, este es una copia en cemento. Creo que hay una foto más. Y este fue el que utilizó el arquitecto que hizo su tesis en Gumarcaj para el juego de pelota. De este sí se sabe que existe porque ahí estaba el original está en el museo, esta es una copia. Aquí está el marcador, le pusieron otro del otro lado. Y este es el otro juego de pelota, vimos que habían dos. No, perdón, este es el segundo. Este es más amigable, que fue el que nosotros usamos en Gumarcaj, se recuerda. Abajo, al liberar los escombros de Gumarcaj, estaba el piso original, pero se restauró y después se echó una capa de tierra y grama para que no, digamos, evitar en lo posible el mantenimiento del sitio. Estas son las pirámides. ¿Cómo se alinean a la orilla del barranco? Y ahora pasamos a otra ciudad, en Simché. Las historias son parecidas. En realidad, este es un sector porque son tres partes. Esta es la Plaza A, la Plaza B y la Plaza C, rodeada de barrancos. Aquí hay un plano antiguo de 1834, cuando les comentaba que el gobierno de Guatemala trata de reconstruir su historia y arman un atlas. Este es de Rivera y Maestre, no de Don Víctor, donde muestran los barrancos con los ríos o el camino, una puerta de acceso controlado y cómo miró este personaje en 1834 la ciudad. Aquí hay una foto aérea, otra vez la misma morfología. Aquí está el acceso principal, aquí hay un juego de pelota, aquí está el otro, la plaza, el grupo A, el B, el C. Un detalle, juego de pelota, el otro juego de pelota. Este es el palacio, muy parecido al que vimos en Gumarcaj. Los templos pirámides gemelos también acá. Aquí hay otros dos. El detalle de la plaza. Ahora vamos a ver una serie de fotografías de este edificio. De la época también de los 50, 60. Este es el edificio. Templo 2. Cómo lo encontraron los arqueólogos y cómo lo están primero investigando y después consolidando y restaurando. Esta es una vista, ustedes pueden ver la parte de arriba, tiene la basamento y la parte del templo, del espacio interior arriba, al igual que Gumarcaj. Aquí todavía se miran, eran construidos con paredes de barro, digamos no había piedra, barro con estuco. Y lamentablemente esto ya no existe. Esta es fotografía de los 60s. Aquí se mira mejor.
lo que les comentaba, tienen 2 pilares, 3 accesos de barro. Había un recinto interior acá. Esta es parte también de la idea de los años 60 de cómo presentar un edificio al visitante. Una etapa constructiva. También podemos ver la inclinación de las escalinatas, las alfardas, los dados marcados, las plataformas casi verticales. Este es el detalle que estábamos viendo. Y en el año 2009 hicimos un curso de fotogrametría, donde estamos midiendo con esta tecnología nueva el edificio. Ahí están poniendo las marcas. Y esas es las personas que participaron en el entrenamiento. Y como ven, el edificio de arriba de barro con los 2 pilares acá no existe. Otras fotos antiguas sacaban la piedra con güeyes. Y esta es la visión actual de Comarca. Aquí está el juego de pelota, el que está mejor. La plataforma baja, la plataforma alta, nunca se supo qué tan alta era. Las escalinatas, el espacio hundido. Otros restos de repello originales. ¿Cómo están otra vez cubriendo los montículos sin forma con forma? Las plataformas largas. Este es el juego de pelota antes de la intervención. ¿Cómo se mira que estaban las plataformas? La banca, esta corrida acá. ¿Cómo lo podemos ver ahora? Y ahora vamos a, antes de la pausa y las preguntas, vamos a ver rápido también la cuarta capital. Este es de los grupos MAM en Huehuetenango actual. Esta tuvo otra historia. También fue conquistada en 1524-28, no me recuerdo bien, y la saqueada, quemada y la población trasladada a menos de 2 kilómetros, que es la ciudad de Huehuetenango actualmente. En los 40, Guatemala tenía un periodo con un gobierno de revolución y habían un montón de firmas transnacionales que les convenía crear una imagen. Por ejemplo, esto lo financió la UFCO, que es la United Fruit Company. Él trajo los arqueólogos, los arquitectos, y hicieron un trabajo en los años 40. La idea original era borrar un poco la imagen de las transnacionales, los monopolios, que así sí hacían algo en beneficio de los países de América. Y algo curioso de lo que vimos los días anteriores, el arquitecto que fue encargado de la restauración en Tikal trabajó aquí, que se llama de apellido Trick Over. Una foto antigua de cómo es Saculeu, otra vez una lengua de tierra, de 1953. Este señor, este es el arquitecto que trabajó Tikal y trabajó acá. Un juego de pelota hundido, como vimos anteriormente. Un edificio que parecía ser astronómico. ¿Dónde está? Aquí estos son edificios grandes. Una planta, este es el templo principal, con un espacio interior. Otro grande, esta es la gran plaza. El juego de pelota acá, los edificios largos. Otro edificio pirámide, una especie de cuadrángulo. Y esto es el resultado de
y este es cemento. Reconstruyeron otra vez una losa plana arriba y un espacio interior. Este es como estaba antes de la intervención. Y este edificio, vamos a ver, aquí hay una foto. Una bonita maqueta, escala 1:1 de lo que pudo hacer el edificio. Aquí está otra vista, todo reconstruido. Incluso el espacio superior, que no había evidencia, vimos en la foto que estaba antes de la intervención, que sí habían pedazos de plataformas con estuco y que el edificio no existía. Otra fotografía, miren por ejemplo esto. Y eso es como lo vemos ahora. El mismo arquitecto que mencionamos que fue enviado a Miscoviejo a reparar los daños del terremoto, él también trabajó aquí en Saculeu y como tenía la experiencia de lo que había pasado en Miscoviejo con la losa de concreto reforzada encima, su primer medida fue eliminarla antes de que pasara lo que pasó en Miscoviejo, que explotara el edificio. Este soportó afortunadamente bien el sismo porque no estaba bastante lejos de la falla. Pero con la experiencia, lo que hizo el arquitecto fue, me curo en salud y le quitó peso al... Sin embargo, además no había ninguna evidencia. Por ejemplo, hoy, esta altura, no había la más mínimo indicio de cuál pudo haber sido. Entonces ahora vemos el edificio sin la parte de arriba. Una vista aérea, aquí está el juego de pelota, el edificio ya después de la intervención del arquitecto. Unas vistas antiguas al terminar el trabajo de la frutera. Yo creo que este debe ser un montaje, pero en realidad el documento es un folleto de propaganda. Y no, yo no sé si podían hacer eso en los años 40. Es como, aquí se puede ver que no había ningún techo, aquí están todavía en fase de excavaciones, trincheras en el centro. El edificio largo que estaba acá. Estas son fotos cómo estaba antes y cómo está después. Este monticulito es este y esto es esto. Este es antes, este es después. El muro. Lo dejaron puro pastel. Este es como está ahora. Este es el juego de pelota que vimos. Aquí está la banqueta, los muros inclinados. Aquí se supone que está el... Y este es como lo dejó el proyecto. La cornisa, la banqueta, las escalinatas para subir a la terraza. Sistema constructivo con hierro acá, una parrilla para construir esta parte. Y aquí están en cómo lo encontraron, cómo lo dejaron. Otra vista. Es actualmente. Y otra vez terminamos con... ¿Y no quieres que hagamos ya la pausa? ¿Mm? Bueno, Empezamos ya con la otra parte, ¿no? Sí. Bueno,
Vemos para hacer el receso a las 7 y si quieren hacemos preguntas. Iniciamos con Guatemala, Quiriguá y seguimos con Belice y Copán. Quizás ahorita en lo que hacemos el cambio sería interesante comentar en el caso de Misco Viejo las fallas que ustedes vieron por el uso de, no únicamente del cemento y el concreto y de losas planas, sino de marcos rígidos. Una de las cosas que más falló fue que había estos marcos al interior de las estructuras para abrir las cámaras y las exploraciones que requirieron de túneles y aberturas interiores no son recomendables dejarlas ni siquiera estructuradas. Probablemente pensaron que reestructurándolas con marcos se podía visitar y no pasaba nada, y en algunos casos los edificios quedaron volteados, patas para arriba, porque además de que las losas se cayeron, las estructuras se voltearon con los derrumbes de estas estructuras internas. Es decir, el sitio se destruyó más con la exploración y los trabajos que se dejaron en el sitio, y bueno, se retiraron las reconstrucciones. Quizás lo afortunado es que se volvieron a reintegrar los núcleos, ya no dejando estos túneles, y se dejaron ya consolidadas las estructuras. Básicamente el sismo sacudió todas las reconstrucciones que fueron retiradas con camiones, todo el concreto armado. La falla que vimos ahí en esos barrancos es una falla importantísima que atraviesa Guatemala de lado a lado, es la más fuerte que hay, y si el epicentro estuvo abajo, pues ese edificio realmente sufrió condiciones muy fuertes. El otro comentario breve es con Iximché, que fue una de las primeras ciudades, si mal no recuerdo, de Guatemala. Creo que fue el primer asentamiento, y después se traslada a Guatemala, Antigua Guatemala, donde hubo 2 asentamientos, y el cuarto es el actual asentamiento. Entonces hay un asentamiento interesante sobre una ciudad preexistente arqueológica que se utiliza como la primera ciudad o capital en Guatemala, utilizando, como en el caso de México, antiguos asentamientos prehispánicos. Entonces este es el antecedente del lugar. Y la última, Saculeo, pues es un caso dramático de estas reconstrucciones que se hicieron por parte de estas empresas con un patrimonio ajeno y haciendo intervenciones de falsificación, que es algo que de alguna manera también fue una mala práctica, porque a partir de estos ejemplos se siguieron grandes reconstrucciones, quizás no en ese estilo, pero fue un poco la escuela de la reconstrucción arquitectónica, y lo que comentábamos de Tikal, de estas fachadas hacia las zonas de los circuitos de las visitas, con este antecedente Saculeo, y el caso que vamos a hablar de Quiriguá, en donde estas empresas bananeras están contiguas al sitio, y vamos a comentar después de la exposición los problemas de conservación de una actividad productiva en el lugar, con la cercanía y la falta de un amortiguamiento, una zona de amortiguamiento entre el asentamiento y las actividades que se requieren para una plantación, ¿no? Gracias. Ahora vamos a ver rápidamente Quiriguá, que es la cuenca del río Motagua. No sé si ustedes tienen en mente, lo que vemos es clásico, patrimonio de la humanidad, 1900. Esto está en la entrada del sitio, y la característica de esta ciudad es su escultura monumental, que se equipara o de la misma época con Copán, que son vecinos de la misma cuenca del río Motagua y el río Copán, y está en una sabana, casi a nivel del mar, cerca del río Motagua, que las ciudades que vimos anteriormente están sobre montañas y abajo está el río. Y uno de estos ríos llega por acá, en este sector ya es caudaloso y desemboca al mar Caribe. Entonces la ciudad era un punto fluvial, digamos, tenía un puerto, y en la región había abundante piedra verde, jade, y piedras duras, que se supone esa era la función principal de esa ciudad,
cerca del río y la desembocadura. Y como mencionaba el doctor Siller, en los años, en el siglo XIX, grandes empresas bananeras destruyen la selva completamente y dejan Quiriguá como una pequeña isla. Y ahora es la única parte donde se puede ver cómo era la vegetación de esa época, pero como bien lo menciona, no hay un área de amortiguamiento. En las orillas están las plantaciones y ahí pasan las avionetas con químicos y parte del peligro de esta escultura, digamos, este trabajo se está perdiendo porque hay fotos desde 1900, 1830 por ahí y hay un registro fotográfico donde vemos que el relieve de la escritura y las imágenes cada vez es menos, ¿no? Entonces hay un planteamiento que se hace, ahorita están protegidas por palapas, pero em, la próxima generación, dentro de 25 años, seguramente lo que van a ver van a ser eh, sombras de lo que... Esta es la entrada, se pueden ver el tipo de vegetación que, como les comentaba, está circunscrito a ese pedazo pequeño. Rótulos de documentación. Esta es la gran plaza. Como comentábamos, con los elementos escultóricos con cubiertas, están los famosos zoomorfos. Aquí hay una cosa, estos son las estelas famosas de Quiriguá que acreditaron que fuera patrimonio de la humanidad. Aquí había un gobernante que en la historia, no me recuerdo bien, 700 haber sido, ¿verdad? Tiene una batalla con Copán, que está vecina, él domina, el chico que es Quiriguá domina al grande y se lleva todos los artesanos principales a Quiriguá y hay una época de esplendor donde cada 5 años el señor se representa en diferentes formas, como un dios. Abajo está el inframundo, él es el que entabla las relaciones en la tierra y encima están los antepasados con estelas las estelas más altas del mundo maya están acá. Mire cómo se mira atrás. Y aquí tiene, cuando la mayoría de estos monumentos de piedra estaban caídos y fueron reparados con el tiempo, pero les ensartaron varillas de metal para poder garantizar sostenerlas. Pero con el tiempo ha explotado, esto se ha oxidado y ha causado nuevos daños. Por ejemplo, aquí está la varilla, cómo ha explotado También, como estamos cerca de un río, con esas grandes inundaciones, no sé si ustedes hubieron del huracán Mitch o el Stan, que hicieron un montón de daños, pues el agua les llegaba como por aquí. Entonces, toda la gran plaza estaba dentro de una masa de lodo. Y eso ocurre relativamente causándole daños. Otra vez los zoomorfos. Este señor que se retrataba tanto cada 5 años, con el tiempo muere, pero sus descendientes lo siguen retratando, solo que ahora no como Estela, sino como un señor del inframundo. Es el mismo personaje que está en todas las estelas, que fue el que dio la época de oro de la ciudad, lo siguen venerando en forma de muerto, como estas. Esta es la Acrópolis, con escalinatas restauradas, una vista de la Acrópolis hacia la plaza. Excavaciones que están viendo
las diferentes etapas constructivas, bancas con inscripciones, agujeros, otra vez estas. Y también hay un pequeño museo. Este es un hallazgo del año pasado, un panel de un juego de pelota. El juego de pelota están los personajes. Una explicación del sitio con las escalinatas, los mapas. Y aquí terminamos. Quizás este último sitio, una de las recomendaciones que se tendrían que tener sería ampliar esa área de amortiguamiento, quizás estas áreas de cultivo, eh, recuperarlas, tener una vegetación propia del lugar que ayudaría un poco a que en los límites y en las bardas, sobre todo en la parte posterior, el límite de la alambrada, ve uno las plantaciones y el contexto circundante no está muy bien logrado, particularmente en un sitio de patrimonio mundial. Creo que en otros sitios no sería tan fácil, pero en este quizás una negociación de ampliarlo sería importante. Sobre todo las fumigaciones, no nada más el problema del nivel de agua e inundación, que es un problema de drenaje, comentábamos ahora en marzo, que se tendría que solucionar, prevención al riesgo, es decir, cuando tenemos inundaciones, que eso drene y no suba pues una piedra muy fina y la capilaridad de ella es muy fuerte y con la cantidad de contaminantes que hay en el suelo por la propia plantación, esa agua contaminada sube y la contaminación penetra en la piedra y hace que reviente. Las partes bajas son partes que requerirían una intervención de restauración de piedra urgente y sobre todo limitar que esas fumigaciones no llegue cuando pasan las avionetas casi arriba del sitio a las propias estructuras. Se han hecho trabajos de exploración en la parte de lo que es la zona residencial y tuvimos oportunidad de ir con una de las arqueólogas que hizo su tesis de este sitio, donde hay nuevos datos y nuevos análisis que ayudan a entender más la ocupación del lugar. Es un sitio interesante porque es un punto de comercio del jade, jadeíto, piedra verde, y veo que ahora aquí en la facultad está la exposición de jade. Yo les recomiendo a nuestros alumnos que se puedan dar una escapada y vean esa exposición, porque es este intercambio de esta área de Mesoamérica de jade, como lo tenemos en la parte norte de la turquesa. Son dos flujos interesantes de productos suntuarios, plumas, pieles, jade y turquesa en las zonas nortes, sobre todo en el norte, suroeste de Estados Unidos. Tenemos unos minutos, vamos a invitar primero a las personas del sitio web, si hay alguna pregunta para contestarla. Bueno, entonces lo dejamos con ellos en la segunda parte y el público que está aquí en la reunión, si quieren hacer algunos comentarios, observaciones, con mucho gusto. Les vamos a pedir que den su nombre y la facultad en donde están. Muchas gracias, doctor Siller. Buenas tardes, soy el arquitecto Mariano del Cueto, profesor de Historia aquí en la Facultad de Arquitectura. Bueno, ya hemos comentado aquí con el doctor Quintana la terrible situación de los procesos de conservación que se debaten en un mundo que realmente tiende a o bien dedicarles poco o hacerlo cuando se logra hacer muchas veces de esta manera que nos acaba de mostrar, que como el doctor Siller comenta, pues es creo que dijiste lamentable, ¿no? Realmente esto es más que pregunta, un comentario, porque estas decisiones políticas o de empresa o de situaciones a veces un tanto de circunstancias que se toman, pues en muchas ocasiones resultan, vamos a utilizar la palabra rentables, ¿no? Es decir, se fomenta el turismo,
se dice, bueno, vamos a reconstruir esto como suponemos que era, con concreto, ¿no? Y ahí hubo la mala suerte o esa situación del sismo que, aparte como se hizo mal, pues fue a tierra, ¿no? Pero digamos que nuestro país está lleno de situaciones de este tipo. Es decir, la venta en Tabasco fue deshecha completamente. Ahí están las dramáticas cartas de Carlos Pellicer en los años 50, tratando de evitar el desastre por una relación también inevitable de progreso o desarrollo de la industria. Pemex tenía que desarrollarse y se llevó completamente la venta. Carlos Pellicer hizo esfuerzos impresionantes, ahí están sus cartas a Dovalí precisamente, y logró que ahí en las afueras de Villahermosa se llevaran algunas piezas, se hiciera un parque, ¿no? Pero fue totalmente destruido. Y cuando hablamos de Cuicuilco, pues, ¿qué podemos decir? Hay una decisión del presidente Díaz Ordaz cuando tienen que hacer la Villa Olímpica y le dicen, mire, están todas estas estructuras, es una riqueza impresionante. Así, ah, no, señor, y esto me lo contó un arqueólogo, no sé, no recuerdo el nombre, ¿no? Dijo Díaz Ordaz, no, 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 los ojos de México, digo, los ojos del mundo están puestos en México, hay que terminar la villa en su momento y pues lo que haya que llevarse se lleva, ¿no? Y para ver algunas edificaciones de Cuicuilco, pues hay que entrar a Villa Olímpica, verlas. Otras están dentro del parque ecológico este de Loreto y Peñampobre, etcétera, ¿no? Entonces realmente el comentario es que es un drama de veras de difícil solución, ¿no? Yo no sé, todos los países lo están enfrentando en mayor o menor grado, ¿no? Pero a veces los esfuerzos de personas como el doctor, pues se ven, digamos, coronados por el éxito en ciertas ocasiones como esto que nos mostraba, ¿no? Del juego de pelota que logran rehabilitar. Pero en otros casos, pues, y sin ir más lejos, perdón, y me estoy extendiendo, pero las decisiones de López Mateos de reconstruir Teotihuacán con concreto también, que por lo menos queda esa ironía de decir que entonces ahora sí podemos afirmar que es tolteca, como decían, ¿verdad? Porque se usaron no sé cuántas toneladas de cemento tolteca, entonces dicen, bueno, ahora sí ya no hay discusión, ¿no? Pero en fin, el comentario va en ese sentido y pues felicitar al doctor realmente por esa labor de toda una vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aclaración? Sí, buenas noches. Iván Peregrina de acá de la UNAM también. Son dos preguntas. Una es si hay alguna publicación o algún estudio que relacione la etnografía de estas ceremonias que comentó con el uso del espacio arquitectónico. Y por otro lado, ¿cómo toma la UNESCO esta parte de la reconstrucción que hicieron de traer las piedras de la ciudad actual bueno, todo esto que nos enseñó? Lo de la iglesia, decías tú. Bueno, en realidad, yo lamentablemente no me sé de memoria esas relaciones, pero de seguro si investigas en la red, o sabes tú algo de de las ceremonias sagradas, por ejemplo, en Guatemala son muy importantes. Y hay un movimiento político de grupos indígenas que quieren potestad sobre los sitios arqueológicos, que eso es otro problema que va a venir, porque estos señores quieren tener la posesión, por decirte, de Tikal o de Insimché, Misco Viejo, porque dice que son sitios sagrados y que les pertenecen. Pero yo creo que ahí está un poco la política, yo creo que hay un riesgo, porque estos sitios patrimonios son no solo de los indígenas, sino de los mestizos y de la comunidad internacional, y deben tratarse por equipos técnicos. Multidisciplinario, digamos, no vengo yo y puedo decir, me vino la vibra que aquí ya no entra nadie y yo hago mis ceremonias. Yo creo que es un riesgo que tenemos que afrontar, que nos viene, porque hay grupos un poco radicales
que van a determinar la labor del arqueólogo, va a depender, o del arquitecto, del restaurador, va a estar condicionada por el grupo de los sacerdotes mayas. Entonces yo creo que es un extremo, así como decía Paul Gendrop, un extremo peligroso, digamos, que no debe irse ni mucho ni poco, tomar el consenso, digamos, como hicimos nosotros en Gumarcaj, pero las cosas técnicas al técnico. ¿Y cuál era la otra? Era... bueno, ese es un buen una buena aguja porque en principio no debería tomarse en cuenta. Digamos, hay ciudades patrimonio de la humanidad, por decir un ejemplo, Calakmul. Yo tengo fotografías donde hacen dinteles de concreto y hierro, por ejemplo. Tengo la evidencia física y es un sitio de patrimonio mundial. En caso de Gumarcaj, yo creo que muy difícilmente UNESCO se llega a interesar. Lo que se está tratando de hacer es, como vieron la imagen, el mapa al principio, que era más bien un circuito, que lo comentaba el doctor, un circuito de ciudades posclásicas del siglo XV en el altiplano guatemalteco, como un recorrido, pero viste que el valor, la calidad, digamos, la piel, la textura de los edificios no existen, están perdidas. Entonces, ¿cómo puedes tú, ni que fuéramos magos, podemos regresar esa parte perdida? Esa es parte de la historia. Entonces, si nosotros somos auténticos y queremos calidad, la reconstruimos virtualmente, digamos, es nuestra única herramienta. Sí, creo que a partir de la Convención de 2006 de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, que ha visto la importancia de ese patrimonio vivo, es decir, está un poco tardía porque estamos celebrando ahorita los 40 años de la primera Convención de Patrimonio y quedó desfasado casi 6 años, 34 años el haberlo hecho equitativo con el patrimonio inmaterial o intangible o patrimonio vivo. Entonces va un poco en rezago el entender los sitios como patrimonios con tradición, con identidad, que en este caso en comunidades indígenas se tiene. Entonces es hasta 2006 que el documento generado en 2003 se aplica y los países han empezado a incluir estos sitios más relevantes de patrimonio vivo que no se puede enviar a un museo, conservar, restaurar de la manera tradicional, sino a través de una tradición que debe de preservarse, no alterarse. Inclusive esa tradición va evolucionando, la cultura es viva. En el caso de Guatemala, una de las inscripciones más interesantes en esta lista de patrimonio inmaterial es el Rabinal Achí, que es una ceremonia que se realiza y que ha sido declarada una referencia histórica y cultural que ha permanecido hasta nuestra época y que de esa manera, identificándola y valorándola, esa tradición debe conservarse. El caso de México ha incluido lugares sagrados, la Peña Bernal, los voladores estos de Papanto y la tradición, la fiesta de Noche de Muertos, los mariachis más recientemente, la gastronomía un poco. Sí, han sido otros temas que no son solamente los materiales, pero que están presentes en las culturas y en los préstamos culturales que se tienen. Entonces, México ha hecho, creo que 6, 7 inscripciones, Guatemala creo que nada más la del Rabinal Achí, el Popol Vuh, en fin, Centroamérica creo que va a tener que ir incorporando muchas de estas tradiciones que van a equilibrar un poco el patrimonio vivo reciente, es decir, no nada más la reliquia y el sitio arqueológico, sino lo que las comunidades siguen haciendo en los lugares. Y tendrá que haber un equilibrio entre el uso respetuoso del lugar, es decir, los sitios no son lugares, son lugares sagrados. Entonces no son solamente sitios de visitantes o de diversiones o escenográficos. Entonces creo que con ese respeto a sitios sagrados para las comunidades actuales pueden seguirse trabajando y conservando. Si no veo ningún problema. Creo que lo más importante es el respeto a las tradiciones propias de los lugares
y creo que para ambos hay cabida, ¿no? Vamos a hacer un receso breve de unos 10 minutos, los que nos siguen por la web. Esperamos regresar en 10, 15 minutos y continuar con la segunda parte, que son 2 ejemplos en Belice, Sunantunish y Caracol, que es un sitio muy, muy interesante, y posteriormente traeremos a la discusión. Nos falta Caminar Juyú, que es un trabajo del que Víctor Rivera ha hecho un examen exhaustivo, periódico, metódico, de cómo un asentamiento dentro de una ciudad se ha ido destruyendo por la propia conurbación y crecimiento. Y creo que es dramático en el caso de Caminar Juyú lo poco que queda de un gran asentamiento. Nos faltaría ese, veríamos Belice y Honduras, terminando con Copán, en donde dejaríamos ya la visión y el recorrido que tenemos de estas áreas mayas. Agradecemos también que se incorpora Gerardo Ramírez, que le pedimos también que en algún momento haga alguna intervención, miembro del seminario, y él estuvo trabajando en el proyecto, nos acompaña aquí arriba, él estuvo trabajando en el proyecto con Beatriz de la Fuente en todos estos corpus de arquitectura y de pintura, varios tomos que han hecho Teotihuacán, área maya, Oaxaca, y es un miembro activo del Seminario de Arquitectura. Vamos al corte, al descanso y regresamos.